Ahí estamos entonces, les damos la más cordial bienvenida, ¿cierto? En este mes de agosto, ya 17 de agosto, y estamos con nuestra charla abierta para familias, con la segunda parte de esta presentación que se llama Estrategias para potenciar el desarrollo cognitivo en nuestros hijos e hijas con síndrome de Down. Esta es la segunda parte. La idea y la invitación es a continuar reflexionando sobre desarrollo cognitivo y cómo retomar estrategias, ¿cierto?, que nos ayuden a potenciar el desarrollo del pensamiento. Les vuelvo a presentar a nuestra expositora, Alejandra Morales. Ella es magíster en desarrollo cognitivo y educadora diferencial del Centro C Síndrome de Down. Así que, sin más, le doy el paso ahí a Alejandra. Gracias, Edita. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, como decía Edita, ¿verdad? A esta segunda parte, eso es muy importante. Tuvimos una charla a fines de julio, parece, mediados de julio, por ahí, que suscitó bastante interés, parece, ¿verdad? Entonces, aceptamos esta solicitud de retomar un poquito la conversación, porque en una hora, efectivamente, concentramos un montón de información. Por si hubiera alguien que se está sumando hoy día por primera vez, de todas maneras vamos a hacer una todavía más breve introducción que esa primera ocasión para comprender un poquito esta lógica del desarrollo cognitivo y comprender que desde muy tempranas edades es posible potenciar, favorecer, ¿verdad?, enriquecer este desarrollo. Voy a compartir entonces pantalla en una presentación que nos ayuda a guiarnos un poquito en esta lógica comprensión entonces del desarrollo cognitivo. Segunda parte, decía. ¿Sí? Quisiera como retomar este punto importante de comprender o definir un poquito el desarrollo cognitivo y entenderlo entonces como un proceso de la vida a través del cual las personas vamos adquiriendo conocimiento, ¿verdad?, a través del aprendizaje que se va desarrollando y de la experiencia que tenemos en nuestros distintos contextos y en nuestros distintos momentos de vida. Como les decía entonces, el desarrollo cognitivo es posible potenciarlo, enriquecerlo desde las primeras edades de la vida, y vamos a entender en lo más macro que nosotros podemos ir potenciando los procesos cognitivos, ¿verdad?, que son parte de este desarrollo más amplio y más integral. Cuando hablamos de procesos cognitivos, estamos hablando, por ejemplo, de la atención, un mecanismo, ¿verdad?, requerido para todas nuestras actividades de la vida diaria, las formales, las informales, las académicas y las lúdicas, requieren de un proceso atencional que nos permita focalizar en la tarea, atender a la tarea, concentrarnos en la tarea, ¿sí? Cuando yo digo tarea, estoy pensando en el fondo en cualquier actividad, puede ser un juego, puede ser efectivamente una tarea más curricular, si ustedes así se lo imaginan, puede ser también el hecho de preparar algo en la cocina. La atención entonces como un proceso cognitivo central y que desde muy tempranas edades, a través de las distintas percepciones, otro proceso cognitivo, vamos a ir entonces enriqueciendo también. La memoria es otro componente muy importante de este desarrollo cognitivo. Los procesos de memoria ojalá con un componente de aprendizaje, ¿verdad? Hay distintas estrategias para potenciar la memoria. No es una simple repetición, sino que tenemos que buscar ahí mecanismos que, de acuerdo a la característica de la tarea, pongamos en juego diferentes estrategias. Por ejemplo, el establecer relaciones para poder recordar, el agrupar elementos, el conformar categorías para poder recordar, el utilizar recuerdos mnemotécnicos, ¿verdad?, para también poder memorizar y ampliar en ese sentido nuestro conocimiento y nuestro manejo de información. El lenguaje, otro gran componente, un proceso transversal en el desarrollo de la persona y en la vida, ¿sí? El lenguaje entendido como la expresión no solo verbal, sino que también el lenguaje escrito, el lenguaje gestual, el lenguaje simbólico.
Un proceso muy importante y que a veces queda ahí medio escondido en el bolsillo, que tiene que ver con toda la planificación y la organización para que podamos en los distintos ámbitos de la vida entonces aprender a secuenciar nuestras actividades, priorizar las actividades de acuerdo a un plan en función de una meta. Es por lo tanto un proceso cognitivo muy importante la planificación y la organización, que va más allá, ¿verdad?, de estructurar horarios, de encuadrar las actividades, ¿sí? También tiene que ver con esta organización y planificación de mi propio pensamiento, de cómo yo me ordeno internamente para realizar alguna actividad. Tenemos desde luego procesos cognitivos que se relacionan directamente con un razonamiento superior. La vez anterior nos preguntaban si desarrollo cognitivo era sinónimo de inteligencia y lo podemos entender así, por lo tanto, el razonamiento superior, ¿verdad? Con todas esas habilidades que implica identificar, diferenciar, comparar, categorizar, analizar, sintetizar, ¿verdad? Estamos entendiendo que todas esas son habilidades de este razonamiento superior y un aspecto muy importante del desarrollo cognitivo que desde el centro estamos desde muy tempranas edades potenciando, ¿verdad? Es la resolución de problemas. Resolución de problemas básicos, esenciales, cotidianos, de vida diaria y por supuesto en la lógica del desarrollo, también resolución de problemas de índole mayor. Todo eso es lo que vamos a entender como desarrollo cognitivo y sin entrar, ¿verdad?, quizás en un conocimiento específico de estos procesos, nosotros podemos pensar que son aspectos que podemos potenciar en nuestros hijos y hijas en la vida cotidiana. Para eso, la vez anterior revisábamos este esquemita, acabamos de revisar la parte superior de la pirámide, a nivel escolar, a nivel del trabajo, del apoyo, de la potenciación que hacemos en el centro en las distintas áreas, vamos abordando las distintas habilidades u operaciones mentales, ¿verdad?, de este desarrollo cognitivo. Cuando hablamos de las habilidades, hablamos en el fondo de las acciones, de la expresión más visible del desarrollo cognitivo y en una especificidad un poquito mayor, tenemos esta base de la pirámide del desarrollo cognitivo que tiene que ver con los hábitos cognitivos, con los hábitos del pensamiento. Cómo nuestros hijos e hijos, por ejemplo, recogen la información pensando en utilizar adecuadas etiquetas verbales, en explorar sistemáticamente la información, en ubicarse a nivel espacial y temporal para poder resolver problemas, en manejar distintas fuentes de información de manera simultánea. Todo eso a lo que me estoy refiriendo responde a un proceso mucho más intenso de este desarrollo cognitivo, ¿verdad?, que son estos hábitos del pensamiento. En esa lógica decíamos que nuestros hijos e hijas de manera natural ya vienen, ¿verdad?, con un montón de habilidades y capacidades que pueden ir desarrollando. Eso es lo que nosotros llamamos en esta lógica de comprensión del desarrollo el nivel manifiesto, ¿sí? Pero desde el apoyo, la orientación, la guía que entregamos, ya sea como padres, como tutores, como cuidadores o quienes estamos en el ámbito más formativo, ¿verdad?, desde la educación, nosotros como adultos podemos generar una interacción que está teñida de ciertas características, por eso le llamamos mediación, que van a ayudar a avanzar hacia un desarrollo potencial de nuestros hijos e hijas. Cuando nosotros tenemos un estilo de interacción particular y característico, ¿sí?, vamos a ir ayudando a potenciar este desarrollo cognitivo y vamos a avanzar entonces hacia esto que llamamos la zona de desarrollo potencial, la zona de desarrollo próximo. Lo que nuestro hijo o hija entonces ahora nuevamente hace por sí solo, pero a partir de esta guía, de esta orientación que un adulto mediador con una intención en particular generó y por lo tanto enriqueció ese aprendizaje y le está permitiendo en una espiral que no tiene fin ir avanzando en su zona de desarrollo potencial, en su zona de desarrollo próximo. La vez anterior explicábamos esto que viene desde una teoría, ¿verdad?, educativa, desde un autor en particular, pero hoy día nos centramos solo en este resumen para entender cómo nosotros efectivamente, con lo que vamos
a proponer ahora, vamos a intermediarnos entre el manejo y las capacidades actuales de nuestro hijo o hija, lo que nosotros hacemos para potenciarlo y cómo eso va colaborando en lo cotidiano en su desarrollo potencial. Entonces hay una propuesta teórica que nos dice que las capacidades nuestras no siempre son expresadas en su mayor potencial y que eso está referido a que a veces las interacciones que tenemos, en las que socializamos, no tienen una característica particular que ayude a generar la expresión de ese potencial, comillas, oculto. ¿Sí? Se habla de un potencial escondido en todos los seres humanos. Cada uno de los que aquí estamos podríamos tener mayores habilidades si la interacción que tuviéramos con otras personas tuviera ciertas condiciones que apuntaran a develar ese potencial oculto. Eso es lo que se llama, desde la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, se llama experiencia de aprendizaje mediado. Y la experiencia de aprendizaje mediado es un tipo de interacción que ustedes, papás, mamás, abuelos, abuelas, si hay alguien por ahí, profesores o cualquier otro profesional, cualquier otra persona, un hermano, una hermana, un cuidador, una interacción particular, ¿verdad?, que puede realizar con nuestro o hijo o hija para potenciar entonces este desarrollo cognitivo. La experiencia de aprendizaje mediado permite que ese niño, niña o joven, a través de este mediador, enriquezca su ambiente y por lo tanto potencie su desarrollo. Se basa en una interacción, por lo tanto necesitamos al menos 2 personas para esto. Nunca este desarrollo cognitivo desde esta mirada se va a potenciar si yo simplemente le dejo un par de actividades a mi hijo, a mi hija y me voy. Se llama experiencia de aprendizaje mediado porque requiere de un otro que medie la situación, que se interponga en la actividad y que la enriquezca de modo tal que esté favoreciendo el desarrollo cognitivo. ¿Sí? La experiencia de aprendizaje mediado tiene la gran condición de preparar, de potenciar, de enriquecer a nuestro hijo o hija con estos prerequisitos del pensamiento, con estas habilidades cognitivas. Y va asegurando entonces que todos esos estímulos, que todas esas actividades, que todos los juegos que presentamos se vuelvan mucho más significativos para ese desarrollo y por lo tanto vaya progresivamente generando una mayor flexibilidad de estos esquemas cognitivos, de estos procesos cognitivos. Ese es el gran valor de la experiencia de aprendizaje mediado. Y como es una interacción que requiere de mi dedicación, de mi intención, de mi planificación, es una interacción que ustedes como papás, como mamás pueden decidir en qué momento hacerla, ¿sí? Dice por ahí la explicación que es una acción deliberada, planificada. Me voy a aprovechar de esta situación, de este momento, de esta ida al supermercado, de este postre que estamos preparando juntos para enriquecer esta interacción y potenciar el desarrollo cognitivo de mi hijo o hija. En esa lógica conversábamos la vez anterior y entendíamos entonces que una manera de enriquecer esta interacción es ofreciendo en este diálogo, en este juego, en este incluso ver quizás una serie, una película, mientras leemos un libro, poner de por medio estos 3 atributos, estas 3 características, estos 3 componentes de la experiencia de aprendizaje mediado. Se llaman criterios de mediación, lo que interponemos entre el estímulo y nuestro hijo o hija para enriquecer la interacción, se llaman criterios de mediación y son ciertas características, como les decía, que van a ayudarnos a la promoción del desarrollo cognitivo. Vamos a revisarlos y vamos a ir ejemplificando entonces inmediatamente. Cuando hablamos de la intencionalidad y reciprocidad, estamos hablando de un primer criterio de mediación que es universal y que busca entonces implicar, disponer, generar la apertura para el aprendizaje de nuestro hijo o hija, ¿sí? Cuando yo invito a mi hijo o hija a preparar conmigo el tecito, un postre, a ir a la feria a comprar, tengo que comunicar
¿Por qué estoy haciendo esa invitación? Esto es lo que nos dice el criterio de intencionalidad y de reciprocidad. Explicite su objetivo, su foco, su intención, su interés de estar haciendo algo. Comente por qué quiere que preparen junto el postre. Comente cómo lo van a hacer. Coméntele quizás cuánto tiempo van a estar en eso. Si llega con un juguete, con un material, con un encaje nuevo, pensando que aquí puedan haber papás, mamás de niños pequeños, te compré este juguete porque tiene un color que a ti te gusta, quiero que lo veamos juntos. Se transmite, se comunica el interés que yo tengo, el objetivo que tengo en esa interacción, para que desde ese lugar nuestro hijo o hija, sin importar la edad, sea recíproco y se disponga a esa actividad que le estoy presentando. Este criterio de mediación implica que en esa interacción yo muchas veces genero un cambio, hago una adaptación en el estímulo, ¿sí? Puede ser que a este encaje, que a este juguete, por ejemplo, le agregue un olor, rociándole un poquito ahí de perfume, un olor que sé que le gusta, un olor que tranquiliza. Puede ser que le ponga un sonido a un libro, que utilice un instrumento para ir relatando este libro, este cuento, pero marcando ciertos énfasis con un instrumento musical. Adapto los estímulos en aquello que yo, conociendo a mi hijo o hija, creo que le puede ayudar a recogerlo de mejor manera, ¿sí? Puede ser agrandarlo, puede ser significarlo, puede ser darle un color. Significa entonces este criterio de intencionalidad y reciprocidad que yo voy a realizar además de distintas maneras y en diversas ocasiones la misma actividad para lograr de diferentes formas atraer ese foco atencional y acercarlo a ese aprendizaje en particular. ¿Sí? Este criterio es muy importante porque tiene todo el impacto de la relación humana, del vínculo con el otro, la intencionalidad y reciprocidad. Si yo necesito hablar con mi hijo menor de 5, de 6 años que está sentado en el suelo, no le puedo hablar desde mi altura, estando parado yo, porque no me ve, no ve mis gestos. Una intencionalidad, por ejemplo, en ese sentido se transmite poniéndome a su nivel, quizás sentándome en el suelo, tomándolo en brazos, asegurándome que su foco atencional esté en mi rostro, en lo que le quiero contar, en lo que le quiero explicar, en cómo gesticulo ese objetivo, esa intención que tengo. Por lo tanto, el contacto visual, el contacto físico, son elementos muy importantes de este criterio de mediación que, como les decía, tiene que ver con implicar al niño o niña, implicar al joven en esta actividad. A veces con los jóvenes nos cuesta porque por ahí dicen, ¿verdad?, que está en la etapa de la adolescencia, que no quiere nada, que sus propios intereses. Muchas veces sucede que no transmitimos esa intencionalidad y entonces el joven no tiene por qué seguirnos en la lógica en la que estamos. Si yo simplemente le digo, prepárate que ya nos vamos al almuerzo familiar, no resulta tan significativo si le digo, mira, este almuerzo es importante, van a ir tus primos que nos vemos hace mucho tiempo y que vienen de otra región, de otra ciudad. El almuerzo hoy día va a ser especial porque vamos a mirar unas fotografías antiguas. Toda esa intención, toda esa explicitación del sentido de ese encuentro familiar para ese joven puede ser lo que impacte y lo que genere entonces esa disposición y esa apertura a una actividad que inicialmente puede no gustarle. Lo mismo podríamos pensar cuando invitamos a nuestros hijos o hijas a realizar una tarea más formal, más académica, más escolar, ¿sí? Viene del colegio, tiene tareas, no las quiere realizar, entonces tenemos que intencionar, mira, ya descansamos un ratito, vamos a hacer inmediatamente esta tarea, es cortita, son 3 preguntas, yo te las voy a leer y tú las vas a ir contestando y juntos vamos a escribir. Esa intencionalidad puede hacer que esa resistencia inicial a una actividad escolar formal que le da continuidad a toda una mañana que ya tuvieron de clases, esa verbalización, esa explicitación puede hacer que la disposición sea mayor y que por lo tanto se vuelva muy recíproco a la actividad que le estoy proponiendo. ¿Ok? Conversábamos también la vez anterior lo importante que es explicitar esto aun cuando estemos con niños, niñas
menores que no nos reportan, ¿verdad?, la reciprocidad desde lo oral, que no nos dicen me gusta, yo quiero, qué bonito es esto, ¿sí? Niños que todavía no han desarrollado el lenguaje o que tienen cierta dificultad en expresar, ¿verdad?, sus ideas, sus emociones desde la oralidad. Nosotros igualmente ahí tenemos entonces con mayor razón quizás que comunicar esta intencionalidad, que ponerle un nombre a todo lo que hacemos. Eso es muy importante para que podamos entonces ir fomentando ese lenguaje que todavía no se ha desarrollado. Y otro aspecto muy importante de esta intencionalidad, en esta lógica de que la experiencia de aprendizaje mediado es un momento en particular, otorgar tiempos, ¿sí? Respetar los ritmos de nuestros hijos e hijas, cómo ordenan sus ideas, cómo recogen la información que les estamos dando, y en eso respetamos esos ritmos. Hay una cuestión muy importante con este criterio de mediación que ayuda, ¿sí? Por eso decimos que la experiencia de aprendizaje mediado no es durante todo el día, no es todos los días de la vida, porque requiere, ¿verdad?, de una interacción especial, de un momento distinto, ¿sí? Muchas veces nos vamos a comunicar nuestra intencionalidad cuando estamos contra reloj. Vestirse solo, que es tan importante, ser autónomo en eso, yo lo podría intencionar. No se me ocurriría nunca hacerlo a las 7 de la mañana, digo yo, cuando vamos partiendo a nuestro trabajo y lo tenemos que llevar al colegio, lo tenemos que llevar al centro UC, lo tenemos que llevar a su taller. No es el momento para explicar el por qué, el para qué y lo que nos vamos a demorar. Voy a hacer esa actividad, ¿verdad?, esa mediación. En ese ejemplo particular, lo voy a dejar para un momento donde los tiempos sean otros y yo respete entonces esos ritmos particulares que mi hijo o hija tiene. Primer criterio entonces de mediación: intencionalidad, que busca la reciprocidad, la implicancia de nuestro hijo o hija en esa actividad que les estamos proponiendo, ¿sí? El segundo criterio que es muy importante tener presente en esta interacción tiene que ver con el significado, ¿sí? Muchas veces nuestros hijos e hijas tienen intereses particulares y desarrollan mucho conocimiento de ciertos intereses. Gustos por animales, gustos por deportes, gustos por personajes, ¿verdad? Gustos por juegos, sean tecnológicos o más didácticos. Eso está muy bien y puede ser que yo recoja esos intereses para esta interacción mediada. Pero nosotros como mediadores desde nuestro lugar mediacional tenemos que ir abriendo ese abanico de significados para que nuestro hijo o hija no vaya quedando fuera de otros intereses que, por ejemplo, con sus pares podría ir compartiendo, ¿sí? Entonces es muy importante que además de los significados que nuestros hijos o hijas tienen, nosotros podamos agregar significados a las actividades que estamos haciendo. Puede ser que a mi hijo no le guste mucho la lectura, que no le gusten los cuentos, pero entonces cuando yo lo invite a leer, a sentarnos un ratito en la noche antes de irnos a dormir o el fin de semana cuando tengo más tiempo, lo que yo voy a hacer es transmitirle mi propio significado de la lectura. Me gustaría tanto sentarme contigo en la terraza un ratito en el balcón a leer este cuento. Fíjate que era un cuento que me leía tu abuelo cuando yo era chica y quiero compartirlo contigo. Esa sola frase, ¿verdad?, puede hacer un elemento de disposición hacia esta actividad que inicialmente no me gusta porque todavía no sé leer, porque me cuesta, porque cuando me hacen leer en el colegio no lo hago bien, pero yo ahora la estoy cargando de lo que para mí es importante, va a ser en otros tiempos y en otro contexto, y nuestro hijo o hija entonces se va a disponer de una manera distinta, ¿sí? Este criterio de mediación es bien importante porque significa entonces ir recogiendo las diferencias que todas las personas tenemos, ¿verdad? Y en ese sentido, al recoger las diferencias, incorporar un valor agregado a la actividad que estamos desarrollando. Hoy día vamos a hacer lo que decidió el hermano menor, aunque no sea la actividad que nos guste, pero aquí todos tenemos que tener una oportunidad. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, lo que vamos a comer hoy día, tiene que ver con lo que le interesa a un miembro que es importante en la familia, ¿sí? La mediación del significado.
Por ahí las personas dicen que no podemos obligar a otros a tener nuestros gustos. No se trata de imponer gustos, se trata de ampliar un repertorio de significados que en la medida que nuestros hijos o hijas crecen, tienen mayores demandas, se relacionan con más personas, manejan conceptos distintos, esos significados tienen entonces también que ir ampliándose, ¿sí? Segundo atributo, segunda característica de la interacción para potenciar el desarrollo cognitivo. Aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? Interesarnos por sus significados es muy importante, entonces yo tengo que preguntar, ¿verdad? Por lo que le gusta, por lo que sabe, retroalimentar respecto de qué pasa cuando yo solo hablo de un tema y no amplío, tratar de involucrar, de invitar, de implicar a nuestro hijo o hija en actividades diversas, donde conozcan un poquito más quizás de un mismo tema, pero abriendo distintas líneas de conocimiento de un mismo tema, ¿sí? Desde luego que esta mediación del significado tiene que ver también con los afectos, por lo tanto es muy importante que yo transmita lo que me sucede, cómo yo me siento frente a determinadas situaciones y que también escuche cómo se siente, qué le ocurre, qué le pasa a mi hijo o hija, niño o adolescente frente a ciertas situaciones. ¿De acuerdo? Y un tercer criterio de mediación que nos ayuda mucho entonces también a potenciar este desarrollo cognitivo tiene que ver con la mediación de la trascendencia. Fíjense que esta es una característica de la interacción un poquito más olvidada en todos los ámbitos de la vida. Yo siempre digo cuando trabajo con profesores, con docentes, que esto está bien olvidado principalmente en la educación, porque la mediación de la trascendencia tiene el sentido de ayudarnos a establecer relaciones de nuestros aprendizajes, de nuestras experiencias de vida. Y eso, por ejemplo, a nivel escolar, está muy segregado. Por un lado tengo lenguaje, por un lado tengo matemáticas, por un lado tengo historia, por otro lado tengo ciencias naturales o biología, la música, el arte, ¿verdad? Son todas asignaturas que van corriendo por carriles diferentes, pero que nunca se relacionan. Si yo pensara en niños, en niñas, en estudiantes un poquito mayores, para tomar el ejemplo, cuando yo les estoy enseñando a leer y hablo de la lectura o hablo de un tema ahora que vienen fiestas patrias, ¿verdad? Y que aparece entonces la época de la colonia, la independencia de Chile, yo eso también lo tengo que relacionar con lo que pasaba en el arte, ¿sí? En la música en el mismo periodo. Pero como lo veo como capítulos separados, parece que nuestro hijo o hija va generando como percepciones episódicas del mundo. La mediación de la trascendencia lo que busca es establecer relaciones. Lo que yo aprendo en una asignatura, lo que yo aprendí en una actividad con mi papá cuando arreglamos una silla, una puerta, es algo que yo puedo aplicar en el futuro. Quizás no es la misma, no es el mismo elemento el que voy a arreglar. Arreglamos una silla, y después en el futuro me toca arreglar, no sé, un cuadro, ¿sí? Un marco de fotos. No es el mismo objeto, pero el procedimiento del arreglo es el mismo. Tengo que descubrir qué está mal, tengo que determinar qué elementos necesito para arreglarlo, tengo que tener un paso a paso de ese arreglo, ¿sí? Y eso es lo que yo me voy a traer de una actividad previa que puede ser totalmente distinta a la presente, pero donde el procedimiento es algo que yo puedo utilizar porque está al servicio de una actividad diferente, pero donde el procedimiento puede ser el mismo. Entonces la mediación de la trascendencia busca establecer relaciones, llevar a la generalización de los aprendizajes, ¿sí? Cuando nos cuesta tanto enseñarle a nuestro hijo o hija a sumar, a comprender los números, no es simplemente para hacer la tarea, no es para que cuente de memoria 1, 2, 3, es para que, por ejemplo, pueda en el futuro elegir la cantidad de granitos de uva que se va a comer, para que pueda en el futuro entonces ir y manejar dinero de manera autónoma y comprar y pagar y recibir un vuelto adecuadamente.
Por eso es un criterio tan importante este criterio de la trascendencia, porque establece relaciones entre lo que he aprendido en una situación particular y me permite visualizar ese aprendizaje en situaciones futuras que puedan tener relación directa o no, pero donde hay un elemento que se puede poner en juego y que por lo tanto me permite, ¿verdad?, anticiparme, hipotetizar lo que va a pasar. Fíjense lo importante que es en términos cognitivos la mediación de la trascendencia. Si yo simplemente le digo, saca el paraguas, ponte el chaleco que vamos a salir, y no le digo, fíjate que afuera está muy oscuro, hay nubes negras, pareciera ser que se nos viene la lluvia, también lo dijeron en la televisión, en el futuro, cuando el día esté igual, no vamos a tener que pedir que traiga la parca ni que saque el paraguas. Nuestro hijo o hija, ¿verdad?, va a utilizar ese conocimiento, lo va a poner en juego en esta nueva situación y va a echar a andar entonces esos recursos, esas estrategias que trabajamos anteriormente y que a partir de esta relación que establece puede generalizar que quizás lo que se viene hoy día es lo mismo que ocurrió hace varias semanas. Esa es la lógica entonces, ¿verdad?, de este criterio de mediación. Conecta información, conecta aprendizajes, me permite en el fondo ampliar una serie de recursos que he utilizado previamente y ponerlo en juego en nuevas situaciones. Esa es un poquito la lógica de la mediación de la trascendencia. La vez anterior esto lo explicamos mucho más rápido porque nos detuvimos en aspectos más iniciales del desarrollo cognitivo. El compromiso ahora era, ¿verdad?, ¿cierto?, conversarlo en esta lógica de mucho mayor estrategia. Edita, yo no sé si por el tiempo vamos escuchando también comentarios, preguntas y tomamos eso como para ejemplificar un poquito más. Estás en silencio, Edita. Perdón, que dejamos abierto el espacio por si se quieren realizar preguntas y a medida que vayan las preguntas podemos ir dando los ejemplos o si se quieren comunicar por el chat también, yo los puedo ir leyendo. Uh-huh. Entonces, está abierto el espacio, pueden levantar la manito de manera virtual o escribir por el chat. O podríamos partir quizás, Ale, con algunos ejemplos que tú hayas traído. Sí, veo por ahí a María José con un bebé. Uno podría pensar, ¿verdad?, situándonos como en ese rango de edad, con aspectos como muy concretos, ¿sí? Si pienso en lo que hacen las kinesiólogas, las terapeutas, ¿verdad?, que van guiando la aprehensión palmar de nuestros hijos, la motricidad fina. Estos criterios, por ejemplo, nosotros los podríamos poner en juego en este diálogo que vamos a darle, a presentarle a nuestro hijo o hija, ya no solo para guardar la bolita, encajar la argolla, poner un encaje en particular. Si yo pensara en el significado, ¿verdad? Si ahora está poniendo una bolita, en el futuro va a poder comer guindas, frambuesas, uvas que va a poder sacar por sí solo, por sí sola, ¿verdad? Esa es la importancia de usar estos dos dedos. Más en el futuro, poder tomar bien la cuchara, el tenedor para comer solito, estar muy grande. Más en el futuro, ¿verdad? Estoy pensando solo en la lógica de la continuidad, no es que todo lo tengamos que decir en el mismo momento. Pero cómo yo voy progresivamente intencionando eso y significándolo, tiene que ver con cómo lo preparo para ciertas habilidades futuras, no sé, tomar la cuchara, aprender a escribir, utilizar la tablet de juego, ¿verdad? Apretar el play para poner la música que le gusta. Todas esas actividades, fíjense, tan rutinarias, tan cotidianas, tan motoras, pueden tener este componente, ¿verdad?, de la mediación y que va enriqueciendo entonces como esas actividades, esos aprendizajes. Ale, Vanessa Bravo está levantando su mano. Sí, hola Edita, hola Alejandra, ¿cómo Hola. están? Hola, Vanessa. Yo tengo una pregunta porque Gaspar, mi hijo tiene 10 años y él está en esta edad en que
voy a decirlo tal cual, bueno, él como que se tira muchos punes y se tira muchos chanchos, porque en el colegio los compañeros se ríen, le hacen show, y lo encuentran muy gracioso. Entonces yo le explico también que eso no le sirve, porque que no lo haga, porque eso no es adecuado, que después lo van a dejar solo, pero eso se contradice absolutamente con lo que pasa en la realidad. ¿Cómo puedo yo guiarlo? Porque, claro, me siento como súper frustrada porque todo lo que yo le digo, que lo van a dejar de lado, que lo van a aislar, que eso no es correcto, se opaca si los compañeros se mueren de la risa y lo encuentran muy gracioso y le piden que lo haga de nuevo. Ujú. Sí, hay elementos ahí de la realidad contextual, ¿verdad?, que no nos apoyan mucho y que lamentablemente ahora para esos compañeros es un juego, es divertido, pero que en el futuro, cuando sean adolescentes, no les va a parecer nada gracioso y efectivamente, como dices tú y la que es tu preocupación, se van generando estas distancias con sus pares, ¿sí? Mira, desde la intencionalidad yo pensaría que uno tendría que poder mostrarle a Gaspar lo que significan esos comportamientos con otras personas. Pudiera parecer medio loco lo que voy a decir, pero yo tendría que poder mostrarle qué le pasa a él cuando yo hago eso, ¿sí? Cuando él siente un olor que no es agradable, ¿qué le pasa a él? ¿Qué quiere hacer? Quiero salir, quiero irme, no me gusta, ¿sí? Me da asco. Puedes tú ir comentando eso. Me parecería a mí que en ese sentido tú tienes la posibilidad de mostrarle como muy claramente qué es lo que está ocurriendo con otros y por qué eso no es gracioso, más allá de solo decirle que no corresponde y que no está bien, ¿sí? Pensaría yo en ese sentido, con 10 añitos, explicarle que en un tiempo más, no sé, cuando vaya de visita a una casa, al compañero no le va a gustar eso, ¿sí? Y que entonces, en ese sentido, en términos de la trascendencia, hoy día tenemos que aprender a regular eso y cuando necesitamos hacerlo vamos al baño y por eso el baño, ¿verdad?, es un lugar privado y uno entra a puertas cerradas. Se puede hacer muy complejo, ¿verdad? Porque además tú lo vas a tener que hacer en una situación media ficticia. No estás con él en el momento de que ocurre esto en el colegio, pero es quizás una situación que puedes generar en la casa, si hay hermanos, si hay otras personas, y que entonces vayan expresándole qué es lo que ocurre cuando eso pasa, ¿sí? Debería en el fondo tener un poquito un espejo, un reflejo de la situación para que él pueda efectivamente sentir, ¿verdad?, experimentar lo que otros podrían experimentar ahora en el futuro, porque a sus compañeros no les molesta ahora, pero sí les podría molestar en el futuro. Gracias. Es Ale, complejo, ¿ah? ¿Sí? Va a Sí, es súper requerir ahí de difícil. como bastante mediación, más allá de solo la indicación de no hacer lo que no está bien. Sí, igual yo pedí el apoyo en el colegio, que les digan a los niños que no se rían, que no se lo fomenten, pero me ha costado muchísimo. Mm, sí. Gracias. gracias, Vanessa. Ale, hay comentarios en el chat. Te lo leo, de Paula Soto. Estas estrategias que señala es como lo mismo que anticiparlos a lo que va a suceder o como dirigir el aprendizaje diario para su autonomía futura. Perfecto, ahí hay una estrategia, la anticipación es una estrategia muy importante, ¿sí? La intencionalidad tiene mucho de anticipación, efectivamente, de este encuadre, este rayado de cancha que uno le puede entregar al hijo, hija. Lo que vamos a hacer, cuánto tiempo vamos a estar, qué espero yo de esa actividad, de esa tarea que vamos a hacer juntos, ¿verdad? ¿Cuándo la vamos a dar por concluida? ¿Verdad? Son elementos de anticipación que le permiten este encuadre y que por lo tanto dispone su comportamiento a ese desempeño. La mediación por ahí dice que se puede trabajar como en distintos momentos de este acto mental, en distintos momentos de la actividad. Como bien dices, antes para entregar este rayado de cancha y entonces yo ir con ciertos elementos previos a la actividad. Durante la actividad puedo ir reforzando qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Puedo asegurarme con mi hijo o hija que no ha perdido la comprensión de lo que estamos haciendo. Nosotros decimos la definición del problema. Acuérdate que estamos tratando de arreglar esta silla, en eso estamos, no estamos jugando. Durante la actividad entonces vuelvo a intencionar y también cuando terminamos
la actividad. Eso es muy importante, sobre todo para la trascendencia. Veamos cómo nos quedó, veamos cómo resultó esta actividad, hicimos lo que teníamos que hacer, chequeemos los pasos que habíamos marcado. En ese sentido, la anticipación, ¿verdad? Como una estrategia previa, pero también estas mediaciones durante la actividad y al cierre de la actividad son momentos claves como para ayudar a potenciar ese desarrollo cognitivo. Hacemos un check, nos resultó. ¿Por qué nos resultó? Porque respetamos el paso a paso que dijimos, porque utilizamos el material que dijimos que íbamos a utilizar, y esa es la manera entonces con la que yo enfrento en el futuro una nueva actividad. Me planifico, hago un paso a paso, elijo el material, dispongo el lugar, ¿sí? Esa es como la lógica. La anticipación efectivamente es una estrategia muy aportadora, muy clarificadora de la demanda que la persona tiene. Y a veces eso le falta mucho, ¿verdad?, a la interacción que tenemos con nuestros hijos o hijas. La vorágine de la vida a veces no nos permite eso. Por eso es que la mediación no es en cualquier momento. Ustedes lo tienen que definir. Hoy día en la tarde que voy a estar solita, hoy día en la tarde que no tengo que conectarme en el computador, hoy día que no tengo que salir, voy a aprovechar un momento para esto. Y ahí viene entonces toda esta mediación. Ale, hay otro comentario, Pilar, que dice, hola, cuando habla del tercer criterio, ¿este se puede llevar a lo curricular, creando contenidos transversales en las distintas asignaturas? Si trabajamos historia de Chile, ¿podemos trabajar los contenidos en historia, música, lenguaje y reforzar más de un objetivo? Absolutamente, Pilar, sería maravilloso que todos los colegios trabajaran con proyectos, ¿verdad? Unidades temáticas generales, y entonces Independencia de Chile fuera transversal en lenguaje, en historia, en música, en arte, ¿sí? Efectivamente, la mediación de la trascendencia tiene esa lógica, la conexión de los aprendizajes que se dan de manera aislada, muchas veces no solo aislada, sino que además desvinculada, y que yo pudiera comprender alguna vinculación, alguna relación. Eso en lo cotidiano es bien importante, porque un montón de cosas que nosotros hacemos o que le queremos enseñar a nuestros hijos, niños o jóvenes, tienen mucho de mediación de la trascendencia. ¿Para qué insistimos en que ordenen su pieza? ¿Para qué insistimos en que aprendan a hacer su cama? Para que en el futuro no necesiten a nadie, para que cuando sean grandes, lleguen a vivir solos, algunos de ellos, ¿verdad?, cuenten con estas herramientas, porque si viene alguien de visita, yo quiero que mi casa, que mi pieza esté impecable. Entonces, no es solo por hacer la actividad, sino que tiene toda una proyección. Esto que estamos trabajando, que estamos aprendiendo en la casa, que son actividades cotidianas, caseras, tiene toda una proyección respecto de por qué insistimos tanto en eso. Hábitos higiénicos, hábitos de autocuidado tienen que ver con la mediación de la trascendencia, ¿sí? No es que yo sea la mamá jodida que cepíllate los dientes, tiene que ver con el cuidado de los dientes, con que yo después solo vaya a controles y no tenga dolor, no me tengan que sacar una muela, no me tengan que hacer un procedimiento que me va a doler. Todo eso, ¿sí?, yo lo puedo ir entregando en este diálogo, en esta interacción, en la medida que voy, por ejemplo, insistiendo en el cepillado de dientes como un hábito de autocuidado. Gracias, dice Pilar. No sé si hay más preguntas, consultas. María José levantó su manito. Sí, hola, buenas tardes. Eh, Quiero saber solamente si entendí la idea. Sería, por ejemplo, bueno, mi guagua, como vieron, es muy chiquitita, entonces quizás, no sé, pues de repente poder aplicar esto en actividades como el ponernos el pijama, y quizás como necesitamos, nos vamos a poner el pijama porque necesitamos descansar y dormir
algo así, como en ese contexto sería, o Perfectamente comprendido, María José. Esa es sí. la lógica. Llegó la hora de dormir, ya no hay tanto ruido, nos vamos a bañar para descansar más tranquilos. A mí también me gusta darme una ducha antes de dormir. Tú primero porque tienes que descansar más. Y cuando ¿lo vistes, es niño? Sí, Cuando lo vistes entonces, ¿verdad? Vamos a poner la pantufla en este pie, que es tu patita derecha, metamos la mano, el brazo en la manga. Fíjate cómo ahí uno dice, esto es bien loco, porque ¿qué me está entendiendo? Está, solo que tú no estás recogiendo cómo lo comprende, pero estás entregando etiquetas verbales muy precisas, estás haciendo conexiones entre los usos, ¿sí? De la ropa, por ejemplo, este jabón que tiene un olor tan suavecito que te va a dejar la piel también muy suave. Todos esos elementos sistemáticamente, ¿verdad? Se van incorporando eh, y en el futuro entonces son elementos que va a poder tu hijo ir reportándote desde otro lugar que hoy día no es desde la oralidad. Probablemente tampoco hay una expresión motora aún, pero que en el futuro eso sí va a pasar. ¿Sí? Cuando lo alimentas, cuando estás en eso que es tan particular, este es un momento de los dos, vamos a poner una música, me gusta tanto este ratito solo entre tú y yo. Estás cargando de significado un momento que es rutinario y que es, comillas, obligatorio de alimentación, pero tú estás dándole un significado de estar solitos los dos, escuchar la música que te gusta y compartirla con él. Todos esos, aunque parezca una locura lo que estoy diciendo, son elementos en la interacción mediada que van enriqueciendo eso. muchas Lo gracias. comprendiste muy bien. Gracias. Doris también dice muchas gracias por el chat. Ok. Tenemos abierto ahí si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda. María José, no sé si quieres hacer otra o se Sí, quedó. Ya, yo, perdón de nuevo. sí, Mira, dale nomás. o no sé si es una reflexión o qué, pero me pasa que mientras yo he ido como investigando respecto a cómo estimular el desarrollo cognitivo de mi guagua, me pasa que siento que muchas veces que las cosas que nos sugieren hacer son cosas que nosotros deberíamos hacer con cualquier niño, ¿cierto? O yo estoy equivocada. Por más que con ellos, Absolutamente. sino que es como que uno debería hacerlo con cualquier bebé, o sea, con cualquier hijo, explicarle lo que estamos haciendo. Y claro, como uno lo hace todo tan así mecánicamente, finalmente es como que el niño lo entiende porque lo repitió tantas veces que finalmente termina aprendiendo a hacerlo, pero no porque quizás uno como padre le explicó. Sí. Absolutamente, María José piensa en lo enriquecido que serían todos los niños, niñas jóvenes, o que nosotros habríamos sido, ¿verdad? También, si este tipo de interacción hubiese estado mucho más presente en nuestras vidas. Yo digo mucho más presente porque de seguro cada uno de nosotros hoy día puede recordar a alguien que tuvo este rol mediador sin saberlo, sin esta cosa académica y formativa. Abuelos, cuidadores, nanas, ¿verdad? Que tenían esto. Y que efectivamente a veces uno dice, pero ¿por qué se lleva tan bien con esta tía y en cambio a mí nunca me hace caso? Probablemente porque está esa intencionalidad, porque tengo ese tiempo para ese niño o niña, para ese joven, ¿verdad? Y desde ese lugar el vínculo que se genera es también diferente. Entonces, claro, si esto estuviera más transversal, no solo pensado en niños, niñas, jóvenes o adultos que tienen alguna necesidad en particular cognitiva, estaríamos todos mucho mejor cognitivamente, no hay duda, no hay duda. Esa es la invitación. La experiencia de aprendizaje mediado hoy día, probablemente muchos de los que están aquí están por un hijo en particular, pero si esto lo transversalizan a los hermanos, va a empezar a ocurrir que ellos también van a ir encontrándole un sentido y una disposición distinta a todo lo que ustedes los van invitando. ¿Sí? No tiene que ser privativo para el niño, puede ser para todos. Muchas gracias.
Marisela dice, buenas noches. La estimulación debe ser del día a día en terapias, estudios, juegos y en las actividades de la vida diaria. Es como pregunta, tiene que ser del día a día, pero yo diría que no es todo el día, ¿sí? La característica, la condición de este tipo de interacción que se llama experiencia de aprendizaje mediado es que yo mediador, papá, mamá, abuelo, abuela, cuidadora, digo, este momento es propicio y es perfecto para enriquecer y potenciar el desarrollo cognitivo. Yo como que decido en qué momento, con qué juguete, en qué actividad, en qué salida voy a aprovechar esa situación para enriquecer esa interacción y potenciar el desarrollo cognitivo. Entonces, de pronto, no todos los juegos tienen la misma carga de intencionalidad, no todos los juegos tienen el mismo significado. No a todos los juegos les doy una comprensión de por qué después me va a servir para algo, ¿sí? Son momentos que yo como mediador en una acción deliberada, planificada, selecciono y aprovecho para enriquecer el desarrollo cognitivo. Por ahí se dice que los mediadores median 24 horas al día. No es verdad. Y quienes tienen jóvenes, adolescentes de hijos, sabrán que muchas veces tenemos que direccionar y más allá de que intencionemos y expliquemos, llega un momento en que decimos, esto es así y se acabó. ¿Sí? Estas son las condiciones en la casa, esta es la manera en la que funcionamos. Si ya no lo entiende, ¿verdad? Igualmente eso tiene que cumplirse. Entonces, no mediamos 24 horas al día porque sería muy agotador también para un mediador. Son momentos que uno va seleccionando. Es un juego en particular, es una actividad cotidiana en particular, ¿sí? Es cuando lo invitas a ayudarle que recoja la ropa contigo. Entonces quiero que me ayudes porque parece que va a llover, no quiero que se moje, afírmame el canasto, que es mucha ropa. Ahí estoy haciendo un ejercicio de mediación muy intencionado. ¿Qué ropa recojo primero? La ropa interior, la ropa grande, la del papá, la tuya. Todo eso puede ser algo que yo piense un ratito antes de hacer esa acción tan cotidiana y que haga entonces uso de ese momento para enriquecer este repertorio cognitivo. Ale, está Vanessa y también Paulina Díaz hace otra pregunta por el chat. Vanessa. Quiero aprovechar un poquito de la oportunidad y preguntar en relación a lo que comentaste de la educación a través de proyectos. ¿Qué es mejor? Lo que pasa es que yo estoy evaluando ver qué hacer con Gaspar en relación al colegio. Él va a un colegio normal que tiene inclusión, pero la verdad yo me he dado cuenta que últimamente los cuadernos vienen bien vacíos y también en las pruebas ha empezado a bajar sus notas. Él tenía muy buenas notas, pero desde que dejó de ir con tutor empezó a bajar todo. Se le pierden todos los materiales, se le quedan cosas. Y tengo la opción de cambiarlo a un colegio que enseña por proyectos, pero son solamente niños con síndrome de Down. Entonces estoy súper complicada porque no sé qué hacer. ¿Qué recomiendas desde tu experiencia? Uy, qué difícil. Qué difícil porque desde nuestra creencia en las capacidades de nuestros hijos e hijas, uno pensaría que mientras más heterogéneo el ambiente, más enriquecido va a ser y por lo tanto más oportunidades de aprendizaje. ¿Sí? Si yo estoy, por ejemplo, con pares que no hablan mucho, no voy a enriquecer mi lenguaje porque no tengo ninguna retroalimentación del lenguaje. Entonces, en ese sentido, lo ideal, en esa lógica, es lo más heterogéneo y desafiante el ambiente, un desafío que tiene que ser acompañado, pero lo más heterogéneo y desafiante. Eso pareciera que lo cumple un colegio regular, ¿sí? Pero esta lógica que dices tú, profesores, en esta comprensión de aprendizajes basados en proyectos, de continuidad de aprendizaje, pudiera ser algo que en términos de las relaciones que tu hijo va a ir generando sea muy positivo. En cualquiera de los dos casos, como en todo en la vida, vas a tener aspectos muy positivos por un lado, otros
¿verdad?, que van a desequilibrar la balanza, y esa toma de decisión, Vanessa, creo que es de las más complejas que hay que hacer. Yo pensaría que todavía hay oportunidades de hacer cosas específicas en el colegio regular para que tu hijo no pierda el ritmo, para que siga implicado en las actividades y en el aprendizaje. Me parece que a los 10 años todavía escuela especial, no. Yo insistiría un poquito más. Muy desde mi lugar. Gracias. No, gracias, me sirve muchísimo. Gracias. Y Hay un concepto en la propuesta, perdón, Edita, que se llama ambientes activos modificantes. Son esos ambientes que efectivamente me permiten, por el desafío que me plantean, desarrollarme en lo cognitivo. Si yo no sé atarme los cordones de las zapatillas, ya casi no tienen muchos cordones, y siempre uso zapatillas con velcro, nunca voy a aprender a amarrarme cordones, ¿verdad? Puede ser la super solución, la zapatilla con velcro. A las 7 de la mañana, de lunes a viernes, usa la zapatilla con velcro. Pero el fin de semana, desde un ambiente activo modificante que cree en esa capacidad, yo le paso la zapatilla con cordones, porque esa es una habilidad que puede aprender. Entonces, mientras más heterogéneo es el ambiente, es más activo cognitivamente. Perdón, Edita. Sí, tenemos ahí, Paulina está haciendo una pregunta y Pilar también hace un comentario. Y por la hora yo creo que con estos dos ya vamos a concluir. Paulina Díaz dice, hola, buenas noches. ¿Alguna recomendación para los niños con diagnóstico dual, síndrome de Down y TEA no verbales? Significar quizás en eso de lo no verbal oral, significar entonces con imágenes para potenciar el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? A través de imágenes. Todo lo que hemos hablado, Paulina, me parece que igualmente y quizás con mayor razón en estas necesidades puntuales hay que trabajarlo mucho más. La intencionalidad tiene que ser todavía más clara, tiene que ser mucho más puntual, ¿cierto? Acotar quizás los tiempos en las actividades va a ayudar a que se implique y a que permanezca en esa tarea. Recursos pictóricos, gestuales, creo yo que son súper importantes para poder transmitir la intencionalidad y ese significado. Creo que por ahí tendría uno que pensar en cómo la mediación también, ¿verdad? Es parte en esta necesidad. Ya, y Pilar dice, durante el día en la cotidianidad podemos intencionar las actividades sin necesariamente hacer terapia. Por ejemplo, al poner la mesa se potencia el conteo, colores, los utensilios que se necesitan para cierta comida, etc. Perfecto. Las compras, el orden de nuestro closet, de nuestro ropero, vamos a poner por color, por tipo de ropa, la de verano, la de invierno, si es que no la guardo en otro lugar, ¿verdad? La mercadería, cuando llegamos del supermercado, de la feria, donde guardamos lo perecible, lo no perecible, los tarros, los frascos, las verduras que van en el refri, las que no van en el refri, las que se guardan lavadas, las que no. Todas las actividades cotidianas pueden tener este dejo, ¿verdad?, de intencionar y trascender, efectivamente. Preparar un cumpleaños, imagínense lo que es preparar un cumpleaños, la celebración del 18 de septiembre, quiénes van a venir, qué vamos a comer, qué necesitamos, cuántos somos. Ahí están muchos elementos, además, académicos, curriculares, formales, puestos en juego en una actividad cotidiana, informal y que además es entretenida. Paulina da las gracias, Pilar también, y estamos ya en la hora, así que vamos a ir cerrando. No sé, Alejandra, si te quedó algo más o ya no, demos la despedida. Sí, yo creo que estamos, Edita, para no ser repetitivos. Ya, pues Era la entonces, segunda parte, así que esta era algunas la cositas segunda por ahí parte. salieron de nuevo, sí. Claro, eran para consulta. De todas maneras, seguimos con nuestras charlas abiertas para familias. Ahora en septiembre estamos viendo ya bien los temas, no les quiero adelantar porque estamos viendo la posibilidad de una o dos charlas vamos a hacer durante septiembre. La primera parte quedó grabada, sí quedó, pero tenemos un
tema en el centro, que estamos sin persona encargada de las redes sociales, por lo tanto yo las estoy guardando y cuando ya tengamos encargado o encargado se van a subir. ¿Ah? Se los prometo, porque me escribió también una persona preguntándome por la grabación. Así que en cuanto ya podamos, vamos a subir la primera y segunda parte y también las charlas que se han hecho anteriormente, que tuvimos de inclusión educativa, tuvimos con la terapeuta ocupacional también, ¿ya? Así que todas se van a subir. Los dejo invitadísimos e invitadísimas para septiembre, respetando los días de, obviamente, de 18 de septiembre y todo eso. Así que les damos las gracias y que tengan una buena noche y un buen término de semana. Muchas gracias. Que estén muy bien.